All right. Can you hear me okay? ¿Me pueden oír bien? Hola. Gracias por la invitación. Finished? All right. Let me invite you to open your copy of God's Word, Si pudiera por favor abrir la copia de la palabra del Señor. His living and active Word, Su palabra es viviente His y activa, inerrant and holy Word, es inerrante y santa, an inspired Word to Ezekiel 34. y inspirada al libro de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Ezekiel 34. Before we start, let me again say greetings to all of you from First Baptist Church, Cedar Key, and my wife and my many kids. Antes de empezar, quiero mandar saludos desde la primera iglesia de Cedar Key Bautista y de mi esposa y mis 7 hijos. And again, thank you to Pastor Eric and to the invitation to come and open God's Word with you. Y gracias otra vez a Pastor Eric y el privilegio de abrir la palabra de Dios y predicar. My hope today is to accomplish 3 things. There are 3 things I hope to accomplish today. Yo quiero, si pudiera poner 3 puntos, ya llegar, son estos hoy. I hope to warn you about bad shepherds, Advertirte de pastores malos. to point you to the great shepherd, Apuntar al gran pastor and to help you find the under shepherds that God is raising up here. y encontrar los subpastores que Dios está levantando hoy en día. So in our time today, we'll be in a few different texts, starting with Ezekiel 34. Y en este tiempo vamos a estar en varios textos, pero vamos a empezar con Ezequiel 34. You'll have to forgive me if I fall asleep during my sermon. We returned home late last night. Y me perdonan si me quedo dormido mientras predica y regresé muy tarde de la casa ayer. We went to take my son to his university in Orlando, and we returned back at 11 p.m. last night. Fui a llevar a mis hijos a la universidad en Orlando y regresé como a las 11 de la noche ayer. Please be praying for him. His name is Caleb. Oren por él, su nombre es Caleb. As we were traveling to go to his university, I had the vehicle in a trailer with furniture behind us. Mientras íbamos viajando hacia Orlando, tuve mi vehículo con un tráiler atrás con sus muebles. And as we were going, I was going under the speed limit, about 5 miles per hour under the speed limit. Y mientras iba, yo iba 5 millas debajo del límite de velocidad. And I kept getting from behind. He was from behind in his vehicle, and he kept saying, "Let's go, hurry up, we need to get there, let's go." Y mi hijo me seguía diciendo, vamos, apúrate, apúrate, porque él iba atrás. And what I had to say to him was, "Slow down. We will get there, but we need to get there safely." Lo que yo le acordé es, afloja, vamos a llegar, pero tenemos que llegar seguro. My encouragement for you today, as I know that you're a church that wants to follow with adding on eventually more leaders and elders in your church, I'm sure. Y es recordándote eso aquí, que ustedes son una iglesia que quieren seguir agregando líderes y más gente. Let me just encourage you today as an outsider, slow down, make sure you do it well. Y te quiero recordar como una persona de afuera que afloja y que aguante la velocidad. If you do not, you will have the problem in Ezekiel 34. Porque si no aflojan, van a tener el mismo problema que vamos a ver en Ezequiel 34. The first point about warning you about bad shepherds. ¿Cuál es el primer punto? Que es advirtiendo sobre los malos pastores. God has used the idea of shepherds and has used shepherds to lead his people throughout the Bible. Dios ha usado ese término pastores a través de toda la Biblia para llevar a su pueblo y lidiar con su pueblo. Some of God's most prominent leaders were shepherds. Mucha gente prominente en la Biblia eran pastores. Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and even King David, all shepherds.
Abraham, Isaac, Jacob, hasta David, todos eran pastores. God uses shepherds because they understand the needs of the flock. Dios usa pastores porque Él sabe la necesidad de sus ovejas. They knew they had to feed the sheep. Saber que tienen que darle comida a las ovejas. They had to know the sheep. Conocer sus ovejas. They had to love the sheep Amar a las ovejas. and lay their lives down for the sheep. Y hasta dar su vida por las ovejas. Let me set the context quickly for you in Ezekiel 34. So vamos a poner rápido el contexto en Ezequiel 34. Ezekiel is writing somewhere around 587 BC. Ezequiel está escribiendo más o menos en 587 antes de Cristo. You had the nation of Israel that was divided into two kingdoms. Tenía la nación de Israel dividida entre dos reinos. After David's reign and after Solomon's reign, the kingdom was divided north and south. Después de Saúl y después de David, el reino fue dividido entre el norte y sur. You had 10 tribes to the north and 2 tribes to the south. Tenía las 10 tribus del norte y las 2 tribus en el sur. And when you see the different prophets that come in the Old Testament, they're prophesying during some time in there. Y cuando ves los profetas en el Viejo Testamento, están profetizando en esos tiempos. And so what we have is the northern kingdom, they receive many warnings, but they will not repent. Y como vemos en el reino del norte, recibieron muchas advertencias, pero nunca se arrepintieron. And so God brings the Assyrians to come and take out the northern kingdom. So Dios usa a los asirios para que venga y elimine los reinos del norte. This happens around 922 BC. Esto pasa en el año 922 antes de Cristo. So now we have, many years later, Ezekiel is here, and he's warning the southern kingdom of Judah the same thing. Y ahora cuando pasan los años, vemos aquí a Ezequiel advirtiendo a los reinos del sur de la misma cosa. And they do not listen. Igual no oyen la palabra. And so the southern kingdom gets taken away by the Babylonians, as many of you are familiar with. Y como muchos saben, los reinos del sur fueron sobrellevados por los babilonios. Babilonia. So what I would like my brother to do is to please read in Spanish. I won't need to read in English as there's not as many English speakers, but if my brother will read in Spanish, Ezekiel 34, go ahead and read starting in verse 1 through verse 10. Ok, no voy a leer, dice que no va a leer en inglés porque no hay muchos que hablan inglés, so yo voy a tener que leer Ezequiel 34 del 1 al 10, si me acompañan. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se van vestidos con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que lo han dominado con la dureza y con severidad. Las ovejas han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. As you can see in the text that God is rebuking the shepherds.
Como ves en el texto, Dios está castigando a los pastores. The bad shepherds are selfish people. Los pastores malos son egoístas. They do not feed the sheep. No le dan comida a las ovejas, They lose the sheep. pierden las ovejas, They will not pursue or seek the sheep. no le caen atrás ni la buscan, They will not heal the sheep. no las sanan, They rule over the sheep with harshness and force, gobiernan sobre ella con rigidez y fuerza and they do not protect the sheep from their enemies. y no protegen contra sus enemigos. God has pointed out the problem of his evil sheep that he or evil shepherds rather. Dios está apuntando a los pastores malos que hay en el pueblo. And in the next few verses he offers the solution. Y en los próximos versos, Él da la solución. Listen as my brother continues to read from verse 11 through 24. 11 through 24. Follow along and listen to what the Lord does about this problem. Y sigue, que ahora voy a leer del 11 al 24, sigue conmigo para que vean cómo Dios lidia con este problema. Versículo 11. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. El día que está en el medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersas. Un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacendero. Allí reposarán en apacendero bueno y apacentarán en ricos pastos. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comer en los buenos pastos, para que después hollen con sus pies el resto de sus pastos? ¿O que beban de aguas claras, para que después enturbien el resto con sus pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro, y han embestiado con sus cuernos a todas las débiles, hasta dispersarlas fuera. Me libraré mis ovejas, y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. 24. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Notice the things that the Lord himself will do. He says, I myself do these things. Si nota lo que el Señor está diciendo, él dice, yo haré estas cosas. I will search and seek out. Yo buscaré, I will rescue them. yo las rescataré, I will feed them. yo les daré comida, I will make them lie down. yo las haré reposar, I will heal them. yo las sanaré. And if you noticed in verses 23 and 24, Si ves en versículo 23 y 24, he says he will set up one shepherd over them. y él pondrá un pastor sobre ellas. And it says, my servant David. Y dice mi siervo David. The problem is El problema David was alive hundreds of years before this. es que David había muerto hace 100 años. David's already gone. David ya no está. How will God set up one like David or from David? ¿Cómo Dios pondrá uno de David o como David? That goes back to the Davidic covenant in 2 Samuel.
Eso va al segundo de Samuel, el pacto de David, where God says that he will bless one from David's line. donde él bendecirá uno de la línea de David. There will be one who will come to sit on the throne and be the king and shepherd his people. Uno que vendrá a sentarse en el trono será el rey y pastoreará sobre el pueblo. Can someone out there please tell me what his name is? ¿Alguien puede decirme su nombre? Amen. Turn to John chapter 10 now. Turn to John chapter 10. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. John chapter 10, verses 1 through 21. Del 1 al 21. As we were talking about the bad shepherds, show of hands, how many of you would like bad shepherds, like in Ezekiel? Cuando hablamos de los malos pastores, quiero que levanten la mano. ¿Quién quiere un mal pastor? Okay. Okay. So God himself says that he will be their shepherd. Dios dice que Él mismo será su pastor. I have warned you about bad shepherds. Let me point you to the great shepherd. Te advertí sobre los malos pastores. Ahora déjame enseñarte los buenos pastores. John chapter 10. I will again, he's doing most of the work today. Have him read verses 1 through 21. Follow along, please. Ok, ahora vamos al Juan 10, verso de 1 al 21. Dice, ¿lo tienen? Amén. En verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ella. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esa comparación pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque no solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de ese redil, a esa también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy, mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. 19, verso 19. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tienen un demonio, está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Thank you, brother. So, as Jesus explains to them that he is the good shepherd, Jesús explica, Él es el buen pastor. there are some who say, oh, this man must have a demon. Unos dicen, este debe estar endemoniado. But they should have known Ezekiel 34. Pero tenían que darse cuenta de Ezequiel 34. They should have expected that God would do what he said he would do, Tenían que esperar que Dios iba a hacer lo que decía que iba a hacer. that he would indeed send one from the line of David to come and shepherd. So when Jesus says this, he's telling everyone,
he's that guy. Ellos tenían que esperar que Dios iba a mandar uno del linaje de David. So, cuando Jesús está hablando aquí, el pueblo judío debía saber de qué él estaba hablando. If you were listening when we were in Ezekiel, you heard the problems of the bad shepherds. Si viste en Ezequiel, viste los problemas de los malos pastores. And then as Jesus was talking, you should have heard the opposite about what he says about himself. Y cuando oyes a Jesús, oye lo opuesto cuando él estaba hablando. He is the good shepherd. Él es el buen pastor. He knows his sheep. Conoce su oveja. He unites the sheep. Él une las ovejas. He speaks his words to the sheep. Habla sus palabras a He las ovejas. protects the sheep. Protege las ovejas. He lays down his life for the sheep. Da su vida por las ovejas. And he gives life to the sheep. Y le da vida a las ovejas. Friends, let me encourage you, put your hope in the good shepherd. Quiero animarte a poner tu esperanza en el buen pastor. I've warned you about bad shepherds. Te advertí de los pastores malos. I've pointed you to the great shepherd. Te apunté al buen pastor. Now I hope to help you find under shepherds that God is raising here. Ahora quiero enseñarte a los subpastores que Dios está levantando aquí. When Jesus goes away to heaven, he charges the apostles to lead the church. Cuando Jesús se va y regresa al cielo, Él enseña a los apóstoles a cómo hacer la iglesia. Make no mistake, it is Jesus himself who builds his church. Y no se piensa en otra cosa, es Jesús estableciendo esa iglesia. And the gates of hell shall not. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Amen. As Jesus builds his church through the apostles by the Holy Spirit, Y mientras Jesús edifica su iglesia a través de los apóstoles y el Espíritu Santo, God's Spirit works among those that the apostles teach. el Espíritu de Dios funciona a través de los apóstoles que enseñan. And as the story continues in the New Testament, Y mientras la historia continúa en el Nuevo Testamento, we see instructions about pastors or shepherds in the New Testament. vemos las instrucciones de pastores en el Nuevo Testamento. Let me just say quickly that when I say the word pastor, you could also put in the word elder, or you could even put in the word bishop. Cuando yo hablo de pastores, tú puedes también hablando de obispos o ancianos. It really, all three terms used to describe the same office, but we're focusing on the shepherd part. Todos los términos es del mismo oficio, pero estamos enfocándonos en cuanto a los pastores. Turn over quickly to 1 Peter 5. We are now looking at the under shepherds God is raising up. 1 Peter chapter 5. Vamos ahora a la primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ver ahora los subpastores. When my brother is ready, he can read that for you again. Oh, I'm ready. Ok, cuando estén listos, díganme. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Amén. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como temiendo señorío sobre a los que le han sido confiados, sino demostrando hacer ejemplo de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán a la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amen. Thank you. So as Peter's writing here, he says that he's an elder in the church. Yes, he's an apostle, but he's also an elder writing to elders. Entonces tú ves a Pedro como pastor, y también anciano y obispo escribiendo a esta iglesia. Here you see the term elder that Peter says he's exhorting the elders. Y aquí ves el término anciano, él está exhortando a los ancianos. You see that he says shepherd the flock. Él dice pastorea las ovejas.
and remember it's the flock of God, y acuérdate, son las ovejas de Dios. and then exercising oversight. That's the bishop term. Y también estando sobre ella, ahí donde viene lo de obispo. Notice he says, not under compulsion, but because you want to, a willingness. Y como ven, no es por compulsividad, sino voluntariamente. Not for shameful gain, No para coger gloria o para su dinero, and not domineering. y no dominante. This was a problem back with the shepherds in Ezekiel 34. Este era el problema en Ezequiel 34 con los pastores. We don't need to turn there, but in Ephesians chapter 20, No hay que ir ahí, pero en Efesios capítulo 20, the Apostle Paul writes, el apóstol Pablo escribe, pay careful attention to yourselves mirad cuidadosamente de ustedes and all of the flock y todo el rebaño in which the Holy Spirit has made you overseers. en cuanto el Espíritu Santo te ha puesto como para cuidarlos. So church, what you need to understand that it is Jesus and it is the Holy Spirit that raises up the leaders, elders in the church, the pastors in the church. So iglesia tiene que saber que es Jesús y el Espíritu Santo que levanta pastores y los líderes de la iglesia. It is God who raises them up by his Spirit, and they must meet the character qualities in 1 Timothy 3 and Titus 1. Y cuando Dios levanta a los líderes, ellos tienen que tener las calidades que vemos en Primera de Timoteo y en Tito. We won't do it now, but I encourage you, brothers and sisters, as you consider, as you look around and ask God, who are you raising up? No vamos a hablar mucho, pero si puedes mirar alrededor y pensar, Dios, ¿quién tú estás levantando? Whether that's for deacons, which are different than pastors. Si aunque sea por diácono, que es diferente que pastores. When you're looking, look at 1 Timothy 3 and Titus 1. Mira siempre Primera Timoteo 3 y Tito 1 para ver eso. Be careful not to just look at the outside. Ten cuidado no solo ver lo externo. God does not care about the outside. Dios no le interesa lo externo. He cares about the heart. Eso no le importa el corazón. In 1 Timothy 3 and Titus 1, there's a long list that we have, unfortunately, in many churches, forgotten. En Primera Timoteo y en Tito hay una lista bien grande que desafortunadamente las iglesias se la han olvidado. Pastor D.A. Carson says that the most extraordinary thing about this list is that it is very ordinary. Pastor Carson dijo que lo triste de esta lista es que era muy ordinaria. There's nothing supernatural about the list of character qualities in 1 Timothy 3 and Titus 1. No hay nada supernatural en esta lista en Timoteo y en Tito. In fact, we should all be striving to attain the things mentioned. Sin embargo, todos deberíamos tener estas calidades y querer tener estas cualidades en esta lista. The only thing that is in there that's different than character qualities is the ability to teach. Lo único que es diferente en las cualidades, en la única parte, es la habilidad para enseñar. With that being said, Con esto dicho, there are two things I want to point out. dos cosas que quiero apuntar. In 1 Timothy chapter 5, En 1 Timoteo capítulo 5, the Apostle Paul says, el apóstol Pablo dice do not be hasty in the laying on of hands. que no sea rápido para imponer la mano, Do not be hasty in the laying on of hands. que no seas rápido para imponer mano. See, he says that some people's sins are easy to see. Él dice que algunos de los pecados de las personas son fáciles para ver. Other people's sins come along later. Algunos de los pecados de las personas vienen más tarde. I want to share with you a tragic story in our own church. Quiero compartir una historia trágica que pasó en nuestra iglesia. We started an internship at our church to train up pastors. Empezamos un programa para levantar pastores. We had a man come who was married with children. Tuvimos un hombre que vino que estaba casado y tenía hijos. He had been to Bible college already and wanted to learn more about how the church should function. Había ido a una universidad bíblica, pero quería saber más de la Biblia y conocer más. And as he came and became a part of the church, we noticed something was wrong. Y mientras él se unía más a la iglesia, vimos algo que estaba mal. You see, God's word will always do something. La palabra de Dios siempre hará algo.
When God's word is taught and preached, it will either draw Jesus' sheep to him or push them away. Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿atraerá las ovejas o empuja las ovejas? And what we saw after 1 year of him being with us Y lo que vimos en un año de Él estar con nosotros, is he was going away from Christ. mientras que Él se estaba separando de Cristo, What we found out after many times of counseling mientras lo que vimos después de muchas consejerías, is that he had been hiding an addiction Él estuvo escondiendo una adicción to pornography a la pornografía for 40 years. por 40 años. He went to Bible college. Fue a la universidad bíblica, He went on mission trips. fue a las misiones, He went and preached at churches. Él predicó en las iglesias And he wanted to pastor churches. y quería pastorear las iglesias And he never had told anyone about it. y nunca le dijo nada a nadie. So we thought, finally, praise God, he will grow now. So pensamos, aleluya, va a crecer ahora. Yeah, we need to step away from the ministry idea, but we can grow again. Podemos separarnos en las misiones, pero podemos crecer de nuevo. That didn't happen. Eso no pasó. As we pressed in with God's word more to try to help, Mientras más nos metimos en la palabra de Dios para ayudar, he divorced his life and divorced his wife and left the church. él divorció a su esposa y dejó la iglesia. Nobody knew Nadie supo for 40 years. por 40 años. But he had also never been in a church that pressed in with God's word in every way. Pero también nunca estuvo en una iglesia que empujaba con la palabra de Dios para enseñar la verdad. Paul warns, don't be hasty with the laying on of hands. Pablo nos advierte, no sea rápido para imponer manos. He does tell us in 2 Timothy chapter 2 Él sí nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 that we need to entrust to faithful men the gospel so they can teach to other faithful men. que tenemos que confiar la palabra con hombres fieles para dar la palabra a otros hombres fieles. So here's a few practical things for you to think about. So, estas son cosas prácticas que puedes pensar. As you're looking around and praying and asking God, who are you raising up, Lord? Who is it that you're raising up in our church? Mientras miremos alrededor y pensamos, Dios, ¿quién tú estás levantando? ¿Quién tú estás levantando por tu ministerio? Can he feed the sheep? ¿Le puede dar comida a las ovejas? When he teaches, does the Holy Spirit bring a weight of God's word on the people? Cuando Él predica, ¿ustedes sienten el peso de la palabra de Dios sobre ustedes? Does he give sound counsel to different situations in the church? Not just teaching, but also counsel with God's word. Él da consejos sabios, no solo consejos generales, sino consejos bíblicos sabios a la iglesia. See, all those different situations, it takes time for the situations to come so he can then give answers and you can see if he does it well. Esas situaciones va a tomar tiempo llegar, pero cuando llegue vas a ver cómo Él lidia con esas situaciones. Does he pursue unity in the church? Él busca la unidad de la iglesia. Yeah. Many times you'll have people who want to be important and they tend to divide the church with their actions and their words. Vas a ver gente muchas veces quieren ser importante y en vez de unir, dividen la iglesia. They spend more time talking about problems instead of solutions. Se pasan mucho tiempo hablando de los problemas en vez de las soluciones. Jesus, the Good Shepherd, he unifies. Under shepherds should unify the church. Jesús une las ovejas, los subpastores deberían también unir las ovejas. Does he lay down his life for the sheep? ¿Da su vida por las ovejas? Meaning, do they put the sheep, does this man put the sheep above his own interests? Es decir, este hombre pone los intereses de las ovejas sobre los intereses de él. Is he just in it for the money or the power? Él está aquí solo por el dinero o el poder. Or when it gets hard, will he stay? O cuando las cosas se ponen difíciles, él se queda. You need time for things to get hard and situations to get hard so you can see if he's going to stay. Hace falta tiempo para ver cuando las cosas se ponen difíciles
si él se queda o si él se va. Are they humble? Are they gentle with the sheep? Son humildes, son cariñosos con las ovejas. Do they smell like the sheep? Huelen como las ovejas. Do you know what I mean? Smell like the sheep. ¿Sabes lo que significa que huelan como las ovejas? See, the shepherd would smell like the sheep because they're with the sheep all the time. Does this one want to be with the sheep? Huele como las ovejas porque se pasa la mayor tiempo con las ovejas o una persona que está fuera de las ovejas. Do they want to be with all of the sheep? Y digo, si él quiere estar con todas las ovejas. See, we have some guys in our church who you might think they would be a great pastor because they seem to do a good job with this group. A veces tenemos gente en nuestra iglesia que tú piensas, men, puede ser un buen pastor porque él hace bien con este grupo. The true shepherd loves all of the sheep. El verdadero pastor ama a todas las ovejas. Even the difficult sheep that everyone else knows is difficult. Hasta la oveja difícil, que todo el mundo sabe que es una oveja difícil. And that sheep comes in, Esa oveja entra and everybody else goes, oh no. y todo el mundo hace, Everyone else keeps their distance. todo el mundo mantiene la distancia. If you don't know what I'm talking about, Si no sabes lo que estoy hablando, you're the difficult sheep. eres tú la oveja difícil. The one that's difficult, will that man go and greet with a brotherly kiss, a hug, and go and spend time with even the most difficult sheep? Ese hombre irá a saludar esa oveja con un ósculo santo y estar con esa oveja. Does this man avoid the sheep that he doesn't get along with, that he doesn't like? Si este hombre evita esa oveja que no le gusta. Does he know the sheep by name? ¿Conoce las ovejas por nombre? Does he pray for the sheep by Or- name? ¿Ora por ella por nombre? Does he know the details of your lives? Si conoce el detalle de tu vida. I could come here tomorrow and I am not qualified to be a pastor in your church Yo puedo venir mañana y yo no estoy cualificado para ser pastor de esta iglesia. because I don't love you like the shepherd that you need, Porque yo no te amo como el pastor que ustedes necesitan. and you don't know me. Y ustedes no me conocen a mí. And your job is to submit to the leadership of the pastor. Y el trabajo de ustedes es someterse a los líderes y los pastores. How can you submit to me if you know nothing about my life? ¿Cómo te vas a someter a mí si no me conocen a mí ni a mi vida? If you haven't seen me love you when it's easy and when it's hard? Si no has visto que te amo con lo difícil y en lo bueno. Friends, as you look through, I hope these things will be helpful for you as you identify who God is raising up. Remember, He raises them up. Mientras yo hablo, espero que ustedes estén pensando y miren alrededor de estos detalles que te has dado, cómo Dios levanta y capacita a los líderes. I don't know exactly where your church is at on this process, No sé dónde ustedes están en este proceso, but what I do know, pero lo que sí sé, be slow, afloja la velocidad, but do the right thing and follow the scriptures. haz las cosas bien y sigue la palabra de Dios. I'll end with this. Terminaré con esto. Back in John chapter 10, we stopped reading, Donde dejamos de leer en Juan capítulo 10, but I want to read a couple more verses for you to encourage you. quiero leer unos versículos más para darte ánimo. Brother, if you would read for us verses 27 and 28 and 29. Vamos al versículo 27. Voy a leer capítulo 10, 27, 28 y 29. Cuando tengan digan amén. Amén. All right. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. If you're here and you are not one of his sheep yet, Si estás aquí y no eres una de esas ovejas, you don't know the shepherd's voice and you don't follow, no conoces la voz del pastor y no lo sigues, let me encourage you to trust in Christ today. déjame animarte a confiar en Cristo hoy. David's son, Hijo de David, who's the good shepherd. ¿cuál es el buen pastor?
Trust in his death and his resurrection for your sins. Confía en su muerte y resurrección por perdón de tus pecados. Receive eternal life from the Good Shepherd. Recibe la vida eterna del buen pastor. If you are a follower of Jesus today, Si eres un seguidor de Jesús hoy, hear the Good Shepherd's words oye la palabra del buen pastor and follow him. y síguelo. Would you pray for us, brother? Vamos a orar. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver los pastores, los líderes, los diáconos y personas que tú estás levantando en el medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a seguir plantando iglesia para tu gloria. Ayúdanos, Señor, económicamente. Ayúdanos, Señor, en este mundo pecador, este mundo, Señor, que más y más, cada día más, empiezan a odiar a los cristianos, odiar la palabra de Dios, Señor. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fiel a tu palabra, aunque nos duela, siendo fiel, aunque vaya en contra de la cultura, siendo fiel a ti, Señor, en todo. Te pedimos, Señor, otra vez que nos perdones nuestros pecados, Señor, aun los que no conocemos que cometimos, Señor. Tú eres santo, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.